Pues día y noche, los elementos del Ejército y la Armada de México vigilan los 11 ductos que pues, son vitales para el abastecimiento de combustibles aquí en nuestro país. Y Eric Pinto nos tiene todos los detalles. A las acciones de vigilancia para combatir el huachicoleo se han sumado 14 aeronaves, 10 son helicópteros de supervisión aérea, 2 más con cámaras térmicas y 2 más con cámaras de visión nocturna. Esta forma de operar demuestra la capacidad que tienen las fuerzas del Estado para poder soportar la vigilancia diurna, nocturna, sobre la principal preocupación en esta estrategia, que es preservar los 11 ductos que son vitales para el abastecimiento. Para el ducto Tuxpan-Azcapotzalco se desplegaron 800 elementos, pero en general, para 11 ductos prioritarios de México, se desplazaron 5.800 efectivos. Estamos teniendo la presencia en algunos ductos de manera coordinada, 2 fuerzas, Armada o Ejército, en otras solamente Ejército, en otras solamente Policía, en otras Policía y Ejército, pero tratando de cubrir todos los 11 ductos. Según el presidente de la República, el robo de combustible se agravó porque durante años se permitió la violación al derecho de vía en los terrenos por donde pasan los ductos. Han habido 2 tipos de invasiones, las que tienen que ver con la gente que no tiene dónde vivir y pone su casa en lo que es el derecho de vía, y los que se dedican al robo de combustible, que ponen bodegas encima del derecho de vía. Explicó que la ley prohíbe construcciones en por lo menos 30 o 50 metros desde la línea donde se ubiquen los ductos. Sin embargo, el margen de referencia se violentó durante muchos años y por ello se ha complicado detectar la ubicación de las fugas clandestinas. Eric Pinto, 21 Noticias. ¿Quiénes son los responsables?